Dios nos demuestre, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que cuando nosotros nos disponemos la mano al Señor, nosotros salimos en victoria. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se puede decir un poquito más fuerte? Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 20 de Primera de Reyes, versículo 1 al 11. Acab derrota a los asirios. Dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres, tus hijos, tus hermosos son míos, tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: ¿cómo tú dices, rey señor mío? Yo soy tuyo, todo lo que tengo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos, por mi plata, mi oro, y no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni haga lo que te pide. Entonces respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey, señor mío, haré que todo lo que mandase a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dijeron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondiendo y dijo: decirle que no se alabe tanto al que se ciñe las armas como el que las desciñe. Dios bendiga la iglesia del Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hemos orado por la palabra del Señor. Como decía y resumía en parte o hablaba, era una guerra que se le había declarado Ben-Hadad, rey de Asiria, a Israel, estando, ¿verdad, hermano?, entonces Acab como rey. Y dice que, ¿verdad, hermano?, él declaró la guerra con 32 reyes, con un poderoso ejército, caballos, carros, y subió y sitió a Samaria. Amén, la rodeó, la privó tal vez de alimento, de agua, que entrara a la ciudad. Y cuando dice que aconteció todas estas cosas, Dios bendiga a la iglesia, al Señor mandó a decir, porque así lo hace el enemigo. Veámoslo de la parte espiritual en el día de hoy. El enemigo intimida nuestras vidas. El enemigo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, viene muchas veces y nos rodea, sitia nuestra casa, sitia nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros bienes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice, eso fue lo que hizo con Israel, con Acab. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y le dijo: tus hijos, tu oro, tu plata, todos tus bienes, ellos son míos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque así es el diablo, hermano. El diablo es atrevido. El diablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, donde no le hacen, donde no le hacen la guerra, donde no se enfrentan a él, donde no le hacen resistencia. Dice que él viene, ¿verdad, hermanos? Y toma. Porque él dice que viene a robar, a matar y a destruir. Amén, amén, Señor. Él viene a traer muerte, a traer destrucción, a robar, ¿verdad, hermano?, lo que Dios ha entregado a nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Amén. Entonces dice que él había dictado esta sentencia contra Acab. Amén.
Y entonces, como dice en el versículo 4, y el rey de Israel respondió y dijo: ¿cómo tú dices, rey, señor mío? Yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envío a decir, tu plata, tu oro, y tus mujeres, y tus hijos me darás. Porque esa, hermano, una de las palabras, ¿verdad? Una de las armas que usa el enemigo. Que cuando habla, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas veces nosotros dudamos de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Cuando el enemigo viene con mensaje a nosotros, amén, hermano, a quitarnos o arrebatarnos la bendición que hay en nuestro hogar, nosotros muchas veces vacilamos y decimos: Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios me podrá ayudar ahora en este momento difícil. Dios me podrá ayudar en este momento económico que estoy pasando. O vendrá el enemigo y se llevará y arrebatará, ¿verdad, hermano?, mis bienes, lo que Dios ha puesto en mi vida. Esa plata, tal vez ese oro que Dios me ha entregado para yo bendecir mi vida, mi hogar, para yo bendecir la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que acá, él siendo malo, él siendo un rey, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que muchas veces había, ¿verdad, hermano?, perseguido los hijos de Dios. Había perseguido, ¿verdad, hermano?, el pueblo de Dios. Había sido contrario a la palabra del Señor. Tuvo que en este momento reconocer que nadie podía ayudarle, que solamente Dios podía ayudarle en aquel momento. ¿Cuánto nosotros podemos reconocer, hermano, que hay momentos que nosotros le hemos fallado a Dios, que nosotros hemos sido rebeldes a Dios, hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de leer la palabra del Señor? Y es cuando viene el enemigo y ataca nuestras vidas, porque hemos bajado la guardia. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermano. Entonces él le dijo: yo mañana, le dijo, porque el enemigo a veces pone fecha, hermano. Quizás el enemigo ha dicho: yo esta semana, yo voy a tomar a uno de tus hijos. Quizás yo esta semana, en esta semana de fiestas patrias, donde hay licor por allá, donde hay tal vez cierto cigarro y droga por acá, donde hay baile por allá, hay música, Dios bendiga a la iglesia del Señor del mundo, yo voy a tomar a uno de tus hijos, a uno de tus queridos, a uno de tus preciosos hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, mis hermanos. Y así lo declaró, ¿verdad, hermano?, el rey Ben-Hadad, porque poder tenía para hacerlo. Poder tenía, ¿verdad, hermano?, cierto, porque el enemigo también tiene poder para muchas veces estirar la mano y tomar, si nosotros no sabemos cuidar lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Y él, cierto, le dijo el versículo 6: además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa. Qué terrible, mis hermanos, que en la casa de Dios, en la casa que Dios ya ha construido, que Dios, ¿verdad?, ha fortalecido, que Dios ha plantado nuestro hogar, quiera entrar nuevamente el enemigo y registrar nuestra casa. Porque una cosa es pasar a la puerta, tal vez mirar, pero dice: registrarán, buscarán donde hay algo, ¿verdad, hermano, cierto, que tenga valor. Quizás para él, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para el enemigo no tenía ningún valor, pero sí para el Hijo de Dios sí lo tenía. Porque así viene el diablo y quiere robarnos a veces la fe. Quiere robarnos la fidelidad a la iglesia. Quiere robarnos, ¿verdad, hermano, cierto? La oración, la consagración. Ese pensamiento que muchas veces nosotros decimos: si yo sé que cuando el enemigo venga yo tengo que resistirlo, tengo que someterme a Dios. Y cuando el enemigo empieza, ¿verdad, hermano, cierto?, a registrar o a mirar lo que hay en nuestro corazón, él lo quiere quitar de nosotros. Y esa es la intención que tenía aquel rey, que primeramente ir a la casa del rey, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y sacar todo lo valioso que tenía en aquel lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, mis hermanos. Entonces el rey de Israel dice que él llamó a los ancianos y le dijo: entended y ved ahora cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos, por mi plata, por mi oro, y yo no se lo he negado.
Esto nos demuestra a nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que cada cual, hermano, tiene que tener su fe propia en la iglesia. Yo no puedo ir a decirle, hermano, ¿qué puedo hacer yo? Sabe que el enemigo me está atormentando de esta manera. El enemigo, cierto, de esta manera me está haciendo nuevamente la guerra. ¿Qué puedo hacer yo? Porque Él me está pidiendo cosas de mi vida y yo hasta ahora no he resistido. Yo no se lo he negado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que al menos buscó consejo por un buen lado. Porque Él dice que Él fue a los ancianos. Él fue, de verdad, hermano, cierto, donde estaban los hombres, los cuales tal vez tenían conocimiento, temor, como una hermana entregó un devocional en el día de hoy, que nosotros tenemos que tener también temor para servirle a Dios. Amén. Y dice que Él fue por todo el país y le dijo, entended y ved ahora cómo no busca sino el mal. Pues ha enviado a mí por mujer, mis hijos, por mi plata, por mi oro, y yo no se lo he negado. Sigamos adelante, amén. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni haga lo que te pida. Porque el pueblo, hermano, sabía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y aún los ancianos, amén, que obedeciendo aquello, no solamente Él venía a robar, no solamente Él venía, verdad, hermano, a sacar los tesoros que tenían, sino que Él venía a subyugarlos también a ellos. Él venía a esclavizarlo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque ¿cuántos de nosotros reconocemos que antes de entregarlo al Señor éramos esclavos del enemigo? Pero Cristo nos llamó a la libertad. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Amén. Cristo dice que rompió nuestras cadenas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Él respondiendo, amén, hermano, a los embajadores, le dijo, ¿verdad, hermano, cierto? Haré todo lo que me mandase tu siervo al principio, maestro, no lo haré. No me gustó mucho la respuesta de acá. Porque Él lo que tenía que hacer, yo no te daré nada de lo que me pides. Ahí, hermano, ya está. Veamos nosotros y llevémoslo a nuestra vida espiritual, de que nosotros ya estamos con un pensamiento a veces vacilando. Dios bendiga a la iglesia del Señor, a veces en un pensamiento o en un ánimo doble, ¿verdad, hermano, cierto? Un ánimo inconstante, en la cual nos habla la Escritura, hermano, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿verdad, hermano, cierto? En mucho o en todos sus caminos. Pero el hombre, ¿verdad, hermano, cierto? Que confía en Dios, la mujer que confía en Dios, la joven, el niño que confía en Dios, dice que ese será librado. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Ese recibirá fuerza del Señor. Dios bendiga a la iglesia. Entonces Él dijo, yo te daré tal vez lo primero, la primera petición. El mundo me pide esto. Bueno, yo te voy a dar una parte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo voy a entregar solamente, ¿verdad, hermano, cierto? Bueno, de un 100% voy a entregar el 20 o el 30%. A ese enemigo que me está pidiendo, está demandando, pero lo otro no te lo daré. Te voy a entregar parte de mi voluntad, mi vestimenta, parte de mi corazón. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero no voy a dejar de ir a la iglesia, no voy a dejar de ayunar, no voy a dejar tal vez de orar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ahí está lo peligroso, hermano, porque empieza a ser, ¿verdad, hermano, cierto? Tal vez un convenio, un trato con el enemigo. Porque la respuesta tenía que haber sido firme. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Lo bueno que el pueblo tuvo de parte de Dios. Y los ancianos dijeron, pero no tal hagas. ¿Cómo te vas a rendir? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cómo vas a entregar tu voluntad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que vuelve el enemigo, hermano, porque el enemigo no se cansa. El enemigo prueba un día y si no le resulta, vuelve el otro día. O deja pasar una semana y vuelve a la otra semana. Y dice que él, ¿verdad, hermano, cierto? Vuelvamente a decirle el 10, y le envió a decir, Benadad, así me hagan los dioses y aún mañana que el polvo de Samaria no basta a los puños de todo el pueblo que me sigue. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ese mensaje le envió ahora, amén. Todos los que vienen conmigo van a tomar en sus manos un puño de polvo de la tierra donde tú estás.
Y son tantas las manos, son tantos los hombres que aún el polvo no será suficiente para el puño de aquellos que yo te envíe. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, dice que, porque a veces eso nos pasa a nosotros también. Obtenemos una victoria, amén. Dios nos está bendiciendo en algo y empezamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez a engrandecernos como personas, como hombres. Y empezamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, yo esta lucha, yo la voy a ganar nuevamente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No es malo tener ese buen ánimo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero ese buen ánimo tenemos que tenerlo siempre. Cuando Dios nos está ayudando, Dios nos está bendiciendo, Dios muchas veces caímos y Dios nos levanta. Dios bendiga a la iglesia del Señor y tenemos que tener ese ánimo pronto para bendecir el nombre del Señor en todo momento. Pero lamentablemente en este rey de Israel no se reflejó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esa forma de vivir o de hacer las cosas. Pero esta palabra que dijo fue buena. El rey de Israel respondió y dijo: decirle que no se alabe tanto el que se ciñe de las armas como el que las desciñe. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermano. Porque él dijo, amén, bueno, es grande el ejército, pero nosotros vamos a pelear. Aleluya. En esta batalla nosotros vamos a luchar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Y dice que, hermano, llega el momento que empiezan a prepararse. Porque eso nosotros tenemos que ver. ¿Para qué batalla nosotros estamos preparados? Amén, amén, Señor. ¿Con qué hombres contamos? Dice que el rey de Israel empezó a pasar revista, amén. Que había, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. ¿Cuáles son los que estaban con él? Y preguntó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, porque Dios envió a su mensajero. Porque cuando Dios ya ve disposición de los hombres, Dios nos empieza a guiar por la palabra. Dios empieza a estar de nuestro lado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí el versículo 13, dice: y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí que yo la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él estaba dando a entender, hermano, que al rey de Israel parece que no conocía muy bien a Dios. Como que él, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no había tenido experiencias con Dios, ni tenía fe, ¿verdad, hermano? Cierto que Dios les podía librar. Y él le dijo: es grande la prueba, grande la dificultad. Dios bendiga como nos está hablando en esta mañana, en el día de hoy. ¿A cuánto le está hablando el Señor, hermano? Amén. Entonces usted tiene que decir: amén, Señor. Amén. Esa palabra es mía. Esa palabra me va a fortalecer en el día de hoy, amén. Y así huirá el enemigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dijo: para que conozcas quién es Jehová. Nosotros también tenemos que en el día de hoy conocer quién es Dios, quien pelea por nosotros, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor, mis hermanos. Entonces dice que Dios demostró, amén, al pueblo de Israel, y respondiendo acá dijo: ¿por mano de quién y quién? Y él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo acá: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Y él respondió: tú. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Alguien va a empezar la batalla. Alguien por alguno va a llegar a la victoria. Yo no sé si va a ser por el coro, que en el servicio, porque hablamos con fe en esta mañana. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Yo no sé si en el servicio de la tarde por el coro va a empezar la bendición y se va a derramar, ¿verdad, hermano? La batalla o la victoria que vamos a tener en este día. O va a ser por el clamor de alguna hermana, por la oración de alguna hermana, o por la intercesión de algún joven. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana, mis hermanos? Y él dice que de esta manera, él dijo, amén, que los príncipes, amén, porque ¿cuántos son príncipes del Señor, mis hermanos? Tiene que estar en esa condición delante de la presencia de Dios, amén. Y dijo: ¿y quién comenzará la batalla? Y él le dijo: tú. Porque nosotros tenemos que comenzar la batalla, mis hermanos.
No esperemos que el de al lado empiece a orar, que empiece a clamar. Nosotros somos los que tenemos que empezar a reprender la obra del diablo, a reprender la obra de la enfermedad. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? No importa qué grande sea el problema, la dificultad, nosotros tenemos que orar. Entonces dice que ya se dispuso para la batalla y empezó a pasar revista. Los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232, luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que con 7,000, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y unos pocos más, dice que él libró la batalla contra ese gran ejército. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nos habla la palabra del Señor, mis hermanos, que importante es confiar en Dios. Dice que cuando empezó la batalla, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Estuvieron ellos peleando y luchando en aquella guerra. Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el cual el 20 dice, mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo los asirios, causándole gran estrago. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios habla en la prueba, hermano, y Dios también nos habla en la victoria. Y aquí viene nuevamente y viene la voz de Dios. Por eso a veces a algunos nos gusta oír la palabra de Dios, solamente la palabra de bendición cuando ya estamos bendecidos. Pero Dios tiene que hablarlos también. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que vino un profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete, dice, y considera lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. ¿Se cansa el enemigo, no, hermano? Dice que el enemigo también es un luchador, ¿verdad, hermano? Es un rival incansable para nosotros, que no se fatiga, pero más fuerte el que está con nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Más fuerte nuestro Dios, amén. Pero dice que Dios le advirtió, fortalécete y considera lo que haces, hermano. Porque cuando salimos de la prueba, de la dificultad, de la disciplina, dicen por ahí, yo no he hablado mucho en ese sentido, amén. Pero el que la está viviendo, vívala con Dios. Amén. La congregación o los hermanos no importan. Usted y yo tenemos que vivirla con Dios cuando Dios trata con nuestras vidas. Entonces dice que de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor. El Señor le dijo, amén, considérate lo que hagas. Tenemos que cuidarnos, amén, hermano. Porque después de que ganamos una batalla, viene otra batalla más. Y si pasamos la primera, o de qué manera la pasamos, amén. Porque a veces podemos pasarla, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Como lo pasó Acab, que le dio una victoria grande al Señor. Pero en otras batallas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hay muchas veces que quedan caídos por el camino. Muchas veces, ¿verdad, hermanos? Que algunos no son capaces de pasar la prueba, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? O aferrarse al Señor. Y entonces dice, de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que él, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Le dijo, de aquí a un año vendrá contra ti. ¿Y sabe lo que pasaba durante este tiempo, hermano? Porque así como el Hijo de Dios tiene que fortalecerse en la palabra, en la oración, para que cuando venga, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? La prueba nuevamente, porque vienen pruebas para el Hijo de Dios. Así es, Señor. Prueba es distinto a disciplina, ¿sabía usted? La prueba viene de parte de Dios para probar a los hijos, para limpiarlos, para purificarlos, y la disciplina es para corregirlos. Pero muchas veces todos tenemos que tomar de las dos medicinas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice de esta manera, hermano, que el pueblo enemigo también empezó a pensar, tenemos un año para prepararnos, amén. Entonces le dijeron al rey de Asiria, ¿sabe por qué lo ganaron en los montes? Porque estos pertenecen a los dioses de los montes. Pero si después, ¿verdad, hermano? Libráramos una batalla
en el valle o en el llano, seguramente va a ser otra la historia. Mire cómo piensa el enemigo, hermano. Nosotros pensamos el diablo, el diablo maquina las cosas. El diablo trabaja en la mente de los hombres. El diablo trabaja en la mente de los jóvenes, en la mente de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento para poder recibir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Entonces él le dijo, bueno, cuando nosotros nos toque pelear, tal vez en el año que venga, amén, va a ser otra la historia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y qué estará pensando Acabe en aquel momento? Y dice que estaba, ¿verdad, hermano, cierto? En aquel momento, amén, y decía a los asirios, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste. El diablo se reagrupó de nuevo. Y si perdiste un caballo, bueno, compra otro caballo. Si perdiste un hombre, pone otro hombre. Vamos a ver si va a resistir la prueba ahora el hermano o la hermana. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y decía, amén, estoy leyendo el versículo 25, y tú formas de otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro. Y luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no le vencemos. Y él le dio oído y lo hizo así. Le pareció bien. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le pareció bien, ¿verdad, hermano, cierto? Al pueblo para luchar nuevamente con Israel de esta manera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora, como en esta batalla, vamos a ver que está la otra parte, la parte que a Dios pertenece, amén. Dice el versículo 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, tuvo trabajo este hombre de Dios, amén. Tuvo trabajo este profeta o hombre de Dios para volver ahí nuevamente y no se cansó para llevar el mensaje. También tiene que enseñarlo algo el Señor. Cuando tenemos palabra de Dios o voz de Dios, no tenemos que cansarlo, ¿verdad, hermano? De decirle lo bueno y lo malo. Dios bendiga a la iglesia, al Señor, al Hijo de Dios lo que está cometiendo. Porque sabe usted, hermano, si nosotros empezamos a obedecer la voz de Dios, Dios bendiga a la iglesia, al Señor. La iglesia dice, ¿por qué pasa muchas veces en la casa de Dios? Porque los profetas a veces mudecen. Porque los profetas le dicen al rey, no, a mi amigo, no, a mi hermano, no. No, al joven, no. Nosotros queremos ser muchas veces, Dios bendiga a la iglesia, al Señor, personas que no queremos transmitir la palabra de Dios. Y dice que este profeta ni siquiera sale el nombre. Tal vez es para nosotros un desconocido. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero dice que este hizo la voluntad del Señor. Amén. Y fue con esta palabra a Israel. Vino entonces el varón de Dios, el rey de Israel, y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Amén, amén, Señor. Hermano, a Dios le encanta o le gusta avergonzar al enemigo, hermano. A Él le gusta desbaratar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, toda esa obra, toda esa trampa que el enemigo tiene sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? ¿Qué maquinación estará haciendo el enemigo para esta semana, como le digo, o para el mes que viene, o para mañana? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Él dijo, si yo te di la victoria, Dios bendiga a la iglesia del Señor en los montes, ¿cómo no te la puedo dar en el valle? Dios bendiga a la iglesia del Señor, mis hermanos. Porque nuestro Dios más poderoso, más fuerte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Dios iba a pelear nuevamente, ¿verdad, hermano, cierto? Porque yo soy Jehová. ¿Acaso no cantamos lo mismo nosotros? Yo soy tu Dios. ¿Acaso nuestro Dios no es más poderoso? Dios bendiga a la iglesia del Señor.
7 días estuvieron acampando el uno frente al otro y al séptimo día dio la batalla, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si nos hemos dispuestos a ponernos en pie, ¿verdad, hermano cierto? Frente al enemigo, tal vez pasarán 3, 4, 5 días, un mes, y vendrá la batalla, ¿verdad, hermano cierto? Y nosotros tenemos que luchar contra el enemigo. Y dice que, y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron a los asirios. En un solo día, dice, a 100,000 hombres de pies, hermano. Algo extraordinario, hermano, que 7,000 mate a 100,000. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que, como cuando se hablaba de los guerreros que tenía David, hermano, dice que eran hombres recios. Eran hombres que tenían mirada como de león, hermano. Hombres fuertes. Hombres que tal vez en la vida cotidiana podemos ser de alguna u otra manera, pero para servirle a Dios, para buscar a Dios, para guardar la palabra de Dios, tenemos que ponerlo y pararnos firmes delante de la presencia de nuestro Dios. Y dice que los demás, dice que huyeron, arrancaron, corrieron, amén, hermano. Huyó también, dice Ben-Hadad, con poco de aquellos de la caballería. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí es cuando viene el problema, hermano, cuando Dios nos confirma otra victoria y tal vez Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros tomamos decisiones propias y decimos, Dios bendiga, y nosotros queremos hacer misericordia conforme a nuestro propio parecer, conforme a nuestro propio, ¿verdad, hermano cierto?, intelecto o pensamiento como hombre, como mujer, como madre muchas veces. Pero ¿será la voluntad de Dios, hermano? Porque dice que iba peleando, arrancando, se escondió y dieron aviso a Acab. Ben-Hadad está al alcance de tu mano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El enemigo de Israel, el que pensaba llevarse todo. El que pensaba llevarse los hijos, amén. El que pensaba sacarlo al mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El que pensaba mundanalizar, ¿verdad, hermano cierto?, su casa, su iglesia, en los vicios, en el alcohol, en la droga, Dios bendiga, en los delitos, en los hurtos, en las mentiras, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero aquí estaba, ¿verdad, hermano cierto? Porque siempre la voluntad de Dios también en nuestras vidas se toma a la decisión personal de cada uno de nosotros. Y dice que viene, ¿verdad, hermano cierto? Y le dicen acá, o le dicen a aquellos, ve, y ahora al rey de Israel, acércate a Israel, porque los de Israel son misericordiosos. Acércate a ellos, quizá Acab tenga misericordia y te deje vivir. Porque así el enemigo, hermano, porque a veces ha querido hacer la guerra, ha querido, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas veces, ¿verdad, hermano?, golpear, dañar, herir. Pero cuando ya ha perdido toda, viene con la cara, por la cara, Dios bendiga, de cinismo, con la cara llena de risa, con cara de buena persona. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que de esta manera ahora quería, ¿verdad, hermano cierto?, buscar misericordia del pueblo de Israel. Y esa no era una batalla para la misericordia, porque Dios ya había decretado. Era la voluntad de Dios que tenía que cumplirse. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Entonces dice el 32, siguieron pues sus lomos con cilicio y soga a sus cuellos y vinieron al rey de Israel. Ahora se hicieron los esclavos, hermano. No eran tan valientes para luchar, no eran tan valientes para pelear. No le llevaron 2 veces mensaje, hicieron, venimos por tus hijos, venimos por tu oro, registraremos tu casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora viene con cilicio y con cadena y le dijeron, tú, siervo Ben-Hadad, dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, y ahí está el problema, hermano. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos hacerlo los papitos corazón, aleluya, la mamita no sé de qué manera, hermano, cuando no tenemos que consentir el pecado, la maldad. Amén. Es mi hermano el que está pecando, tenemos que reprenderle, hermano. Es alguien de la iglesia, si Dios nos autoriza, tenemos que reprender el pecado, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios nos habla a nosotros que sin profecía, hermano, el pueblo se desenfrena.
Y nosotros tenemos que reprenderlo, echarlo fuera de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? Entonces dice que, verdad, hermano, le dijo: te ruego que viva mi alma. Y estos tomaron a aquellos hombres por buen augurio. Mire, les pareció bien. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Se parece al pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor que cometió Saúl. Y entonces, como el hombre, hermano, le gusta esto, ¿para qué estamos con cosas? El hombre le gusta que lo enaltezcan. Al hombre le gustan los micrófonos. A los hombres les gustan los lugares de privilegio. A los hombres, a las mujeres les gusta tal vez, cierto, aparecer, a veces cantar para ser vistos. Les gusta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hablar, ¿verdad, hermano, cierto? Para la congregación, pero no para Dios. Entonces dice que esto le pasó a Saúl. Ya la había desechado. Samuel le dijo: ahora Jehová ha quitado de ti y ha rajado el reino, lo ha quitado de ti. Dios bendiga a la iglesia del Señor y traerá otro mejor que ti, le dijo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso nosotros tenemos que agradecer lo que Dios nos da. A los del coro, a todos, hermanos, la posición que nos da. Porque cuando Dios nos quita lo que tenemos, ahí reconocemos el valor de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces dice que Saúl ahora dice: hermano, pero déjame presentar un holocausto delante del pueblo. Déjame hablar unas palabras, déjame decir algo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Qué va a decir un hombre desechado? ¿Qué va a decir un hombre que no ha hecho la voluntad con Dios? Un hombre que Dios le dijo: ve y somete al anatema a todo. Y él dijo: no, es que esto yo lo voy a guardar para el pueblo, las vacas gordas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde, hermano. Para que nosotros, ¿verdad, hermano, podamos mantener, ¿verdad?, esa línea que Dios nos pone muchas veces para poder hacer las cosas como Dios conforme. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Seguimos con la palabra del Señor, amén. ¿Hay algún amén? Amén. ¿Dónde quede? Amén. Entonces dice, ahí es cuando viene nuevamente la palabra de Dios. Porque Dios mandó un profeta, como decía, y después nuevamente dice que manda a otro, porque Dios tiene, ¿verdad, hermano? Dios tiene instrumentos. Amén. Y si no lo levanta aquí, Dios lo va a traer de otro lado a hablarnos muchas veces. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si alguien es cobarde aquí, Dios va a mandar un valiente de afuera. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, amén, que ahora mandó el Señor, amén. Déjeme terminar con la idea. Dios bendiga. Cuando le dice esto, claro, le dice: si aún vive tu hermano, ¿qué va a hacer, hermano mío, hermano? Alguien que no quiere vivir la palabra como yo vivo. Alguien que se rebela contra la palabra de Dios. Alguien que quiere perseguir la iglesia. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y dice que de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dijeron el 33. Estos tomaron a aquellos hombres por un buen augurio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y vamos a estar terminando. Y se apresuraron a tomar la palabra de su boca. Le gustó la palabra, hermano. Hay algunos que tienen oídos dulces, les gusta, hermano, cierto, involucrarse, amén, hermano, o tomar la idea que otros hacen. Sí, la idea no era de Israel, los otros propusieron la idea. Y dijeron: nosotros lleguemos allá, como lo hicieron los gabaonitas, amén. Vamos a provocar lástima. Vamos a provocar, ¿verdad, hermano, cierto? Un sentimiento de que nos perdonen. Y a ellos les pareció bien y tomaron esa palabra. Y él les dijo: y traed a Benadad. Entonces se apresuró, se presentó a Acab y él le hizo subir a un carro, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Dice que el apóstol Pablo, hermano, porque, claro, cada cual tiene su criterio, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Dice que el apóstol Pablo era bien correcto para sus cosas. Y Juan Marco un día lo quiso ir a una ciudad.
después que le había acompañado, le gustaban solamente las victorias nomás para eso. Y le gustaba solamente, ¿verdad, hermano, cierto? Los cultos, no le gustaban los ayunos, no le gustaban tal vez, cierto, las oraciones, no le gustaban los puntos de prédica. Y dice que Juan Marco, ¿verdad, hermano? Dijo, no, yo no voy a ir, y se fue para otro lado, se quedó en cierto lugar. Y después quiso retomar. Dios bendiga. Y Pablo dijo, no. Este que un día nos abandonó, ahora nos sigue con nosotros. Amén, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque eso pasa con algunos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que muchas veces hacen cosas, ¿verdad, hermano? Dicen cosas que dividen a los hijos de Dios. Y dice que ahí se dividió Jacob, Pablo y Jacob. ¿No? Creo que sí. Dios bendiga. Se dividieron, amén, hermanos, y uno tomó a uno y este tomó a otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y dice que ahora, dice que acá, ¿verdad, hermano? Dice que él toma sin consultar nada. Ahora no fue donde los ancianos. Él no preguntó a Dios. Él se olvidó, ¿verdad, hermano?, de esperar a alguien, de que Dios le hablara, de recibir a un profeta. Y él dice que él viene y le entrega un carro. Y le hizo subir en su carro y le dijo, Ben-Hadad, las ciudades de mi padre tomó el tuyo y yo la restituiré y la plaza de Damasco. Puras cosas materiales, hermano. Puros convenios personales. Puras cosas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no tenían nada que ver tal vez con la parte espiritual. Pero como Él le dio una oportunidad, Él le dijo, bueno, yo te voy a devolver la mano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Dios todas estas cosas estaba viendo. Amén, amén, sí, Señor. Verá Dios también que muchas veces cuando nosotros nos flaquean la mano, hermano. Sí, Señor, amén. Verá Dios que muchas veces nosotros también cometemos errores. Sí, Señor. Y Dios tiene que muchas veces, ¿verdad, hermano cierto?, hablarlo y decirlo, ¿verdad, hermano cierto?, de qué manera nosotros tenemos que actuar. Entonces dice que Él le prometía devolverle todas aquellas cosas, amén. Y dijo acá, te dejaré partir con este pacto. Y yo te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con Él y le dejó ir. ¿Y nosotros con quién hemos hecho compromiso, hermano? ¿Hemos hecho compromiso con los hermanos? Con el Señor. ¿Hemos hecho nosotros compromiso con nuestros padres, con nuestros hijos? ¿Con quién? ¿Con nuestros vecinos? ¿Con quién hemos hecho compromiso nosotros? ¿O hemos hecho compromiso con el Dios del cielo? ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Con aquel que perdonó nuestros pecados, hermano. Con aquel que sanó nuestras enfermedades. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Con aquel que muchas veces vino la crisis económica y Dios, dice, restauró. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nuestras posesiones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él dijo, te dejaré ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas, porque Dios eso es lo bueno que tiene Dios, hermano, no nos deja pasar ninguna. Amén. Y eso es lo bueno, que cuando Dios nos ama a nosotros nos corrige. ¿Cuánto le está corrigiendo al Señor en esta mañana, hermano? Porque así nos habla el Señor todos los días. El hijo que ama, Dios le corrige y también le castiga. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y este varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, entendámoslo así de esta manera, a ver, un varón de los hijos de los profetas, quizás no era un hombre ni muy adulto, quizás no era una joven, quizás, verdad, hermano cierto, era un joven. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero dice que ese, verdad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, guardaba el celo de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y entonces vino dijo a su compañero, leo completo, 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirte. Mira, ahí está la obediencia, hermano. Y él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, porque él comprometió a Dios en esa palabra. Por palabra de Dios, hiéreme, le dijo. Aquel no tenía que cuestionar, tenía que actuar. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y no le quiso herir. Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, y aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró, dice,
a otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. ¿Para qué sería eso? Amén. Sigamos leyendo. Amén. Y cuando el rey pasaba, hablando de este varón de Dios, él dio voces al rey y le dijo, tu siervo salió en medio de la batalla y aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre. Amén. Le trajo un hombre para que lo tuviera custodiado, diciéndome, guarda a este hombre y si llegara a huir, tu vida será por la tuya o pagarás un talento de plata. Tenía responsabilidad ese hombre. Sí, Señor. Le habían dejado a alguien a cargo. Y le dijo, si él huyere, tú pagarás con tu vida o lo pagarás de cierta forma en dinero. Porque eso es lo que Dios confía también a nosotros. Dios nos confía a nuestro hogar. Dios nos confía a nuestra casa. Dios a veces nos pone responsabilidad a nosotros, ¿sabía usted? Algunos hermanos espirituales dentro de la iglesia, de orar por ellos, de clamar por ellos. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero si Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. También, ¿verdad, hermano? No tenemos que dejarle de que huya, de que arranque o que haga lo malo. Entonces la responsabilidad está en nosotros y esa es la responsabilidad que tenía aquel hombre. Si huyere, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que él tenía que pagar. Y mientras tu siervo, dice, estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. No cumplió, ¿verdad, hermano?, con lo que se le encomendó. Entonces el rey de Israel dijo, le fue parecido, ¿verdad, hermano? Se da cuenta a veces que cuando nos habla en segunda persona la palabra de Dios, nosotros decimos amén, gloria a Dios, sí, y a veces Dios nos está hablando a nosotros mismos. Sí, Señor. Bendito Dios. Pero cuando a veces la palabra nos está hablando directo, a veces pasa en la congregación, los hermanos no pueden decir ni amén. Les cuesta vencer. Dios bendiga a la iglesia del Señor para decir, Señor, esa es la palabra que yo necesito. Gracias por hablarme, Señor. Y dice que desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él habla acá y cae en el mismo lazo, amén. Sigamos leyendo, amén. Dice, pero él se quitó. Dice, esa venda, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él se quitó pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Glorifícate. Porque esa es otra cosa que nosotros tenemos que conocer también la voz de Dios. Cuando nos vengan a entregar una palabra, tenemos que también discernir o entender que eso viene de parte de Dios. Dice que él conoció que ese hombre traía palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, en esta mañana, perdón, Dios bendiga a la iglesia. Entonces dice que él le dijo, así ha dicho Jehová. Ahora dice que viene, ¿verdad, hermano? Cierto, y estoy terminando, que ahora viene y le habla el profeta y le habla, así ha dicho Jehová. Porque después de aquella victoria, después de lo que Dios había entregado, hermano, dice que vuelve nuevamente a cometer el error en la vida, dice Acab. Porque muchas veces fallamos, hermano, ¿cierto? Porque no tenemos, ¿verdad, hermano, cierto? Esa perseverancia en guardar la palabra del Señor. En ser prudentes para Dios. En ser temerosos para Dios. En no pasar más allá de las cosas que debemos hacer. Porque a veces Dios nos manda a hacer una cosa y queremos hacer 2 o 3 cosas que Dios no nos ha mandado o en la iglesia Dios nos han dicho que no hagamos. Y ahí es que cuando pasamos, ¿verdad, hermano? Y cometemos errores. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios le había dado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la oportunidad para destruir o para, ¿verdad, hermano, cierto? Matar al rey de Asiria y él le había dejado ir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y con este ejemplo le dice así. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema. Amén, hermano. El que estaba maldecido, el que iba a traer maldición sobre Israel. Tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, mis hermanos.
Y la sentencia de Dios, hermano, porque Dios estaba dando ya esa bendición, esas oportunidades. Y nosotros queremos que Dios siga atendiendo, que Dios siga, ¿verdad?, mostrando su amor. Y dice que el rey, amén, hermano, y ahí se demuestra nuevamente el carácter de este hombre. Porque nosotros tenemos que pedirle a Dios también que Dios cambie nuestro carácter. Amén. Sí, Señor. No tan solo decir ese carácter enojón, ese carácter sonriente, no, esa forma de poder servirle a Dios. Que cuando recibió la palabra de amonestación de nuevo se enojó. Un día de bendición estaba adorando, alabando, bendiciendo a Dios, después Dios le habló la palabra y a veces la palabra del altar la reciben. Pero cuando baja ese vaso de barro, que puede ser profeta de Dios, baja del altar y le aconseja, no le reciben. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y baja y habla, ¿verdad, hermano? Cierto, y amonesta y no le reciben, se entristecen y se enojan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el rey de Israel, al escuchar la sentencia, se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Se fue y se volvió a la casa y se encerró nuevamente. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque no era culpa de Dios, era desobediencia del hombre. Era, verdad, hermano, cierto, tal vez, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una capacidad que el hombre no podía decidir, dejar vivir o hacer morir, cosa que estaba en las manos del Señor. No sé cuántas cosas nos puede enseñar esta palabra, hermano. Como decía un principio, siendo hombre, póngase en pie en esta noche, amén. Si alguien quiere pasar al altar, que muchas veces nosotros siempre, siendo hombres o mujeres, verdad, hermano, cierto, malos, rebeldes delante de la presencia del Señor, Dios nos demuestra y nos da victoria en el campo de batalla. Amén, Pero también tenemos que cumplir la palabra de Dios. Y Dios le dijo, prepárate, amén, durante este año, ¿verdad? Y considera bien, mira lo que hagas. Por cuanto ha pasado un año y el rey de Asiria vendrá contra ti. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos, amén. Que este no sea el único ayuno. Que esta no sea la única, verdad, hermano, día de oración que oremos de mañana. Que nos presentemos delante del Señor, amén. Porque cuando venga el enemigo, nosotros vamos a estar en pie resistiéndole. ¿Cuántos lo creen así, hermano, en esta mañana? Resistid al diablo, ¿verdad, hermano? Someteos a Dios, resistid al diablo. Ese es el orden, someterse a Dios. Para que Él huya de nosotros, amén. Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta hora. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Padre mío, mira, Señor amado, la enseñanza que nos ha dado a través de este rey, Padre mío, acá, Señor, el cual, Señor amado, en muchos momentos era enemigo, Señor, del pueblo de Dios. Y aún aquel, Señor, a cuánto inconverso, Señor amado, tal vez en esta noche traerá algunos que no creen, Señor. Pero por tu palabra, Señor amado, mi Dios, pueden creer, oh Dios.